Ahí abra su Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 23. Gloria a Dios. Y quiero, hermano, pues que los que son muy observadores, porque luego me dicen, hermano, predicó tantos minutos o tanto, se pasó por tantos minutos, también se fijen en la hora en que vamos a comenzar, ¿amén? Y si hay alguien que diga, bueno, yo tengo prisa por irme, yo tengo necesidad de irme, tampoco se detenga, hermano. Todo esto es permanencia voluntaria para la gloria de nuestro Dios. Yo nunca vi en las actividades que se registran en la Biblia que pusieran un horario, ¿verdad? Un horario para que el Señor los bendijera o se manifestara el Señor, ¿verdad? Era espontáneo todo. Entonces, Hechos capítulo 23 Amén. Y versículo 6 en adelante. ¿Y quién vive? Cristo. Dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Dice el versículo 7: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. ¿Quiere inclinar su rostro y levantar su mano? Orar conmigo, decirle: Señor amado, ya estamos delante de tu divina presencia. Cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de las cosas, Señor, que aprendemos en tu palabra. Queremos que tú nos unifiques, mi Dios, en lo que es tu doctrina, tu sana doctrina, y hacer a un lado nosotros mismos nuestras propias opiniones. Mi Señor, queremos centrarnos en lo que enseña tu palabra para llegar a un acuerdo mutuo y ser de tu agrado, mi Señor, y presentarnos cada día delante de ti, oh Señor, con diligencia, procurando, mi Señor, presentarnos aprobados delante de ti, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, porque trazamos bien la palabra de verdad, evitando vanas y profanas pláticas acerca de cuestiones diferentes, mi Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y te pedimos, Señor eterno, que nos bendigas y que nos des entendimiento y revelación para saber lo que tenemos que hacer, para que tú te sientas honrado en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y tome su lugar. Gloria a Dios. Vamos considerando esto, hermano. El apóstol Pablo, como cualquier otro apóstol, como cualquier otro predicador, hermano, aún insignificantes como nosotros, en la congregación tenemos de todo tipo de personalidades, ¿entienden? Hay gente que nos aprecia, hay gente que nos desprecia, hay gente que nos admira y hay gente que nos critica.
Hay gente que nota cualidades y hay gente que nota defectos en nosotros. Hay gente, aún con relación a la doctrina, hay gentes, hermano, dentro de la iglesia que ya han recorrido diferentes congregaciones, diferentes iglesias y tienen conceptos diferentes de cualquier otro tema. Si predicamos del diezmo, no, hermano, yo vengo de una iglesia donde se predica en contra. Si predicamos de la oración, no, yo mire que acá se hace de este otro modo. Que de la cena del Señor, no, mire, allá lo predican de esta forma y de esto. Entonces, los apóstoles no eran la excepción, hermano. Dice que cuando predicaba el apóstol Pablo, estaba notando que parte era de los saduceos y otra parte de los fariseos. Entonces, unos creían en una cosa, otros creían en otra. Unos creían en la resurrección, otros no creían en los espíritus o en los ángeles. Pero los fariseos sí creían en eso, los saduceos no. Y así, hermano, en la iglesia hay gente que si se predica del ayuno, mira nomás de lo que está predicando el hermano. No, el ayuno para mí, o el diezmo, o esto, o lo otro. Y aún en la misma congregación, ¿o no es cierto? Ahora imagínese al predicar, hermano, al público, al pueblo o a la nación, ¿cuánta gente habrá con diferentes puntos de opinión? Si en la iglesia tenemos años juntos con algunos y no podemos llegar a un acuerdo, a la unificación de una doctrina, hermano, ¿sí me entiende? Porque difiere de una congregación a otra, aunque estemos en la misma cuadra, aunque estemos en el mismo municipio o en la misma ciudad o en la misma nación. ¿Sí entendemos? Y muchas de las veces andamos concordando con iglesias que están por allá en Nigeria, ¿entienden? Que están por allá en Guatemala, que están por allá, hermano, en Brasil. Andamos concordando con la doctrina porque el Señor tiene su pueblo, hermano, en diferentes partes del mundo. Amén. Pero lo que debemos de estar de acuerdo, hermano, es en lo que el Señor enseña. El apóstol Pablo notó, hermano, que algunos no creían en la resurrección. Algunos no creían en el juicio eterno. Algunos no creen que se pierde la salvación, por eso pecan. Por eso participan en las tinieblas y en la luz. No creen que se pierde la salvación, porque Dios es tan bueno que no va a echar a nadie al infierno. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Muchos creen que la salvación no se pierde. Es cierto que es para siempre, pero si yo la pierdo, me pierdo para siempre también. ¿Sí entendemos? Entonces, el apóstol Pablo notó, hay diferencia entre una cosa y otra. Hay diferencia entre un grupo y otro, entre una agrupación y otra, porque la doctrina, hermano, no la hemos comprendido. Es tan sencilla de comprenderse, hermano, que el Señor dijo, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Solamente, ¿qué dice? Amar misericordia. Amén. Humillarte para andar con tu Dios. ¿Verdad? Creer en la verdad, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Él se dio cuenta que mucha gente pelea, discute, se divide, se odian, nomás porque estos no creen como yo creo, ¿verdad? Se critica una congregación de otra, porque estos no creen en esto, porque aquellos predican en contra o estos a favor. Pero dice la Escritura que a la noche siguiente, en el versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, como diciendo, Pablo, no te desanimes,
estas cosas no te desanimen. Yo sé que en la congregación hay quien está a favor tuyo, quien está en contra tuya, quien te ve cualidades, quien te ve defecto, quien te aprecia, quien te desprecia, quien habla a favor de ti y quien va y lleva noticias por allá donde a nadie les interesa cosas en tu contra. ¿Sí entendemos? Y muchas veces somos conocidos, hermanos. Ay, ya me habían hablado de usted, hermano. Usted es el hermano que hace esto y esto y esto. Bueno, yo no quiero hacerme famoso, ¿verdad? Queremos hacernos notorios nomás delante del Señor. Amén. Así que el Señor le dice, mira, Pablo, no te desanimes, Pablo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, Pablo, hermano, siempre predicaba a favor de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahí tenemos algo a nuestro favor, lo predicamos nosotros. El Señor le dijo, sigue predicando así, me agrada lo que estás predicando. Pablo predicaba acerca de la santidad. Amén. Entonces, si predicamos nosotros santidad en este lugar, le va a agradar al Señor, porque el Señor le dijo a Pablo, me agrada lo que tú predicas. Ten ánimo, Pablo. A ti que no te interese, no te importe si a aquel no le interesa la santidad, si a aquel no le interesa el ayuno, si a aquel está en contra del diezmo, porque Pablo predicó a favor del diezmo. Pablo predicó sobre el ayuno. Amén. Y el Señor le dijo, me agrada lo que predicas. Sigue predicando, aunque aquel no crea en la resurrección. Tú sigues predicando la resurrección. Si aquel no cree en el juicio de Dios, tú sigues predicando en el juicio de Dios y no te desanimes. Eso es lo que yo quiero que se predique. Y no nomás en este lugar, no nomás en esta congregación. Así es necesario que prediques en Roma. Usted y yo, hermano, aquí recibimos doctrina. Y se habla acerca de la santidad. Se habla de la honestidad. Se habla con relación al vestuario, cómo se deben de vestir los hijos de Dios. Amén. Se habla, hermano, de la consagración. Se habla que nuestra ciudadanía está en los cielos. Se habla de la vida eterna. Se habla, hermano, de las cosas eternas, de la herencia en los cielos, de las bendiciones celestiales. Amén. Hay gente que ya no habla de esto, hermano. Hay gente que ya no habla de esto. Y si mientras el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan y todos ellos, hermanos, prediquen esto, usted y yo estamos bien. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio nunca lo ha cambiado el Señor, no lo ha modificado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo mañana. Entonces, no tenemos por qué estar cambiando y variando, hermano, el mensaje. Usted y yo hemos conocido muchos predicadores muy reconocidos, hermano, que decimos, mira, el hermano fulano fue el líder de la Universal, fue el fundador de la Universal, fue el que plantó la sana doctrina en la Universal, y ya anda con otra doctrina, ya anda predicando en contra de esto, ya anda predicando todo lo contrario, y era el que más defendía la sana doctrina. Entonces, ¿en dónde estuvo el asunto? ¿El Señor cambió la doctrina o cambió el hermano? Dijo el Señor, ustedes dicen, ustedes los que me fallan, los que me ofenden, dicen que yo he cambiado, que por eso no estamos de acuerdo su Dios con ustedes. Y dijo el Señor, escuchen esto, son ustedes los que han cambiado, porque yo no cambio, dijo el Señor. Yo no cambio, por eso he llamado la roca inconmovible. El Señor no cambia. Cuando Él cambió, hermano, de una dispensación a otra,
Él ya lo había profetizado, Él ya lo había establecido con tiempo, lo que se iba a hacer en el porvenir, cuando el Señor anunció que de los dos pueblos que había, iba a ser uno solo. Cuando para el pueblo de Israel nosotros éramos inmundos, el Señor dijo, va a llegar el día en que de los dos pueblos voy a hacer uno. Llegó el tiempo, hermano, y lo hizo. El Señor se manifestaba, solamente derramaba su Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, sobre los descendientes de David, y después profetizó por medio del profeta Joel: en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y ahí estábamos usted y yo, y estaba anunciando por medio de Osea que al pueblo que no es su pueblo lo llamaré pueblo mío, y en el lugar donde se les dijo ustedes no son pueblo de Dios, ahí se les dirá pueblo de Dios son. ¿Ven? Por eso estamos dentro usted y yo de los planes del Señor Jesucristo. Amén. Así que como se escucha que se predica en este lugar, es necesario que prediquemos en Roma. Gloria a Dios. En Roma. Amén. Roma, dice la Escritura, espiritualmente llamada la Gran Babilonia. Estamos rodeados, hermanos, usted y yo, de la Gran Babilonia, ¿o no es cierto? Entonces es necesario que, como se predica en este lugar, de la honestidad, del vestuario, de la santidad, de la pureza, la sencillez de corazón, la consagración, que se predica el reino de los cielos, la venida de Cristo. No se predica el rapto, porque el Señor no habla de ningún rapto. Esos son términos científicos que usan, pero confunden la palabra recogimiento o nuestro encuentro con el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde es necesario que prediquemos también esta misma doctrina? En Roma también y en todos los lugares. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Y quién vive? Capítulo 3. Y en el versículo 13. Gloria a Dios. Fíjese bien. Vamos a llamarle a este tema esperanza en los pastores. Esperanza en los pastores. Ahorita le voy a declarar por qué. Primera de Pedro 3:13. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Amén. Ahora, dígame, hermano, ¿cómo se va a dar cuenta usted que la predicación que yo le comparto a usted la estoy viviendo yo mismo? ¿Cómo voy a predicarle algo en lo que yo no creo? Si usted me ve que predico de esto, hermano, es porque yo estoy convencido de practicarlo también. Amén. Y de vivir con esa esperanza. Si en mí no hay esperanza, hermano, ¿qué les voy a predicar? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo estoy predicando y mis temas, hermano, porque yo considero que son mis temas, porque yo se los pido al Señor y me los da. Los temas que yo predico, hermano, es la esperanza que yo vivo también, que yo abrigo, que yo guardo en mi corazón. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando yo hablo, les estoy dando razón de la esperanza que hay en mí. Entonces, si en un pastor no hay esperanza, hermano, dígame qué tipo de enseñanzas va a compartir. ¿Sí entendemos?
Gloria a Dios. Si el pastor ha dejado, hermano, la santidad, ¿usted cree que se va a enfocar en hablar de santidad? Gloria a Dios. Miren, ahí en el libro de los Hechos, entonces, tiene, hermano, que reflejarse por medio de nuestra predicación, por medio de nuestra enseñanza, lo que compartimos al pueblo, lo que hay en nosotros, la esperanza que hay en nosotros. Amén. Hechos capítulo 24, en el versículo 14. ¿Y quién vive? Cristo. Fíjense bien, porque el apóstol Pablo dijo: miren, aquí se me está juzgando, a mí se me está acusando por causa de la esperanza que yo tengo. Si se acuerdan lo que leímos en Hechos 23, ¿sí se acuerdan? En Hechos 23, gloria a Dios. En el versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, otra de fariseos, unos tenían una esperanza y otros tenían otra. ¿Se acuerdan? Unos tenían una esperanza, otros tenían otra esperanza. Dice que alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Pero dice: pero no estoy predicando el fariseísmo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. No estoy predicando a favor de los fariseos, no estoy predicando a favor de los saduceos, yo estoy predicando acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, de lo que hay en mí. Por eso me están juzgando. O sea, lo que él predicaba, decían: entonces es de los que dicen que van al cielo. Usted habla, hermano, de la esperanza de ir al cielo con un testigo de Jehová, y fíjese bien lo que le va a contestar: ¿yo a qué voy al cielo? No, ¿estás loco tú? ¿Qué voy a hacer al cielo yo aquí? No, que mira, que la palabra de Dios dice que en el cielo que cae el Dios y que vale. ¿Y yo para qué quiero oro allá en el cielo? Aquí en la tierra lo ocupo yo para comprarme lo que me gusta, para divertirme, para esto, para lo otro, para presumirlo. Entonces, hay esperanza, hermano, falsa también en el mundo, pero acerca de la esperanza de nosotros, de la resurrección, hermano, por eso se nos juzga a la iglesia. Amén. Porque hay iglesias que no predican esa esperanza. Hay congregaciones. ¿Dónde dijimos que íbamos a ver? En Hechos. Hechos capítulo 24. Amén. Dice el versículo 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿verdad que otra iglesia que no tiene la misma esperanza, la misma doctrina, le critican lo que para ustedes es una bendición? Amén. Entonces, si usted les dice, yo les dije, mira, cuando platiqué con un testigo, le dije: mira, en la iglesia donde yo estoy, oramos por los enfermos y sanan los enfermos. Hay milagro de sanidad. No, dicen, son brujos. ¿Practican la brujería ustedes? No, que la Biblia, no, para mí es brujería lo que ustedes hacen, las iglesias cristianas. Yo para sanar, yo voy con el médico, yo voy al hospital, yo voy acá, yo me tomo la pastilla, yo esto. No, ¿sí me entienden? Entonces, por eso dijo el apóstol Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la fe y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dice por allá en Romanos 15:4:
Amén. Amén. Por eso dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo se le llama a esto? Tener una conciencia ante Dios, sin ofensa ante Dios y sin ofensa entre los hombres. Esto se le llama santidad. Santidad. Amén. Muchas iglesias, muchas doctrinas no predican la santidad. No creen en la sanidad divina, no creen en la sanidad por mano de los pastores, de los cristianos, que hay sanidad. No creen que podemos echar fuera demonios. Mucha gente no cree que haya demonios en la gente y son los endemoniados. ¿Sí entendemos? Entonces, hermano, si no predicamos lo que predicaban los apóstoles, ¿por qué me animo a predicarlo yo? Porque el Señor se lo aprobó a Pablo, eso que predica. Entonces, si se lo aprobó a Pablo, yo creo que también me siento aprobado delante de Dios predicando lo mismo que predicó Pablo, que predicó Pedro, amén, que predicó cada uno de ellos. Porque Mateo, hermano, pues no predicó, ni Juan, ni todos estos. Estos fueron los que escribieron el Evangelio, tradujeron, escribieron lo que habló el Señor. Pero de ahí obtenemos también enseñanza. Porque dijo el Señor, de cierto digo que las cosas que yo hago, también ustedes las harán. ¿Verdad? Los milagros que yo haga, también ustedes los harán. El Señor mismo lo dijo. Entonces, para que un testigo de Jehová me diga, no, ¿cómo crees que tú vas a hacer eso? Claro, ¿por qué lo crees? Porque lo dijo Jesús, no porque lo digas tú. ¿Sí entendemos? Entonces, yo lo predico porque es la esperanza que está en mí. Y si un pastor no tiene esa esperanza, pues ¿cómo va a predicar de esto? Dígale a un testigo de Jehová que predique de nuestro recogimiento, de nuestra ida al cielo, de nuestro reino allá en Jerusalén. No, yo aquí voy a reinar en la colonia. ¿Sí entendemos? Ahora, vamos al libro de los Gálatas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Entonces, usted va a ver, hermano, ¿por qué se escribieron estas cosas? Estas cosas se repiten una y otra vez en la historia de la iglesia. Gálatas capítulo 1, ¿lo tenemos? El mismo apóstol Pablo escribe y dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado. Esto quiere decir, estoy sorprendido. Me siento indignado, no entiendo por qué tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿cómo? Diferente. Todo mundo predica de la Biblia, pero el evangelio lo predican diferente. No como lo predicaron los apóstoles. ¿En qué está la diferencia? Dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, es el único, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, abominable o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ve cómo el mismo apóstol Pablo se está sentenciando. En el momento en que yo le cambie o le quite o le ponga al evangelio de Cristo o lo predique a mi manera o de otra forma que no se predicó, que no lo enseñó el Señor y sus discípulos, me convierto en abominable, maldito, excluido de la gracia de Dios. Amén. Entonces, fíjense bien, una persona, hermano, que vivió bajo esta cobertura del Señor, bajo estas reglas divinas, que no se salió, hermano, del Evangelio. Usted ve que el Evangelio antiguamente era muy sencillo. Todos predicaban lo mismo: el amor de Cristo, la santidad, la honestidad, el vestuario. ¿Sí me entienden? La pureza, la limpieza de vocabulario, de costumbres, todo el apego, hermano, a lo santo. Son iglesias que vivieron tranquilas, se manifestaban los dones espirituales, el bautismo en el Espíritu Santo, sanidades, evangelismos, había misioneros sencillitos. Sí le platiqué que mi abuelito fue misionero y él andaba en un caballo y se iba. No había carreteras, no había autopistas, eran brechas, eran caminos reales, hermano. Por ahí trasladaban las carreteras.